El lenguaje. Las palabras. Construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentro. Somos comunidad. Somos actualidad. Somos comunicación para el bienestar. Infodemia. Cantidad excesiva de información, correcta o no, que dificulta a las personas el acceso a fuentes confiables y fidedignas de información. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de darles la bienvenida a este primer video de comunicación para el bienestar. Voy a presentarles a mis compañeros de viaje, Arturo Carrasco. Saludos. Y José Luis Flores Torres. Hola, gracias por invitarme. Bueno, y vamos a empezar este primer bloque ahondando más en el concepto de infodemia. José Luis. Bueno, la infodemia se puso bastante no sé si decir de moda, si la palabra moda es algo que le aplique, pero sí, se puso mucho en uso la palabra infodemia, sobre todo a partir de la pandemia. Ahí hay una metáfora que utiliza la Organización Mundial de la Salud para igualar o para acercar el concepto infodemia a la pandemia por la que estamos atravesando globalmente, mundialmente. Y bueno, tiene que ver básicamente con eso que tú comentas, con la información. Yo no estoy tan seguro si exclusivamente exceso de información o si también tendremos que agregar ahí falta de información o información incorrecta. Pero sí, tiene como eje central imprecisiones en el manejo de la información. Y en torno al concepto de infodemia, pues hay otros conceptos que de alguna manera se relacionan. Paparrucha, los famosos bulos, la posverdad, etcétera. Pero como lo decíamos hace ratito, bueno, pues tiene que ver con esas imprecisiones, con esa excesiva, con esa exceso o con la ausencia de información que podría haber en una construcción periodística, por así decirlo. Sí, hay un uso del lenguaje, del término, de este neologismo que lanza la OMS en febrero, que me parece que en términos generales se identifica más como fake news, ¿no? Aunque como bien apuntas, parece que la OMS se refiere más a la cantidad de la información que puede ser seria o no, confiable o no confiable. Sin embargo, el uso en términos generales me parece que está más identificado con la mentira, ¿no? Que puede ser deliberada, que puede ser no malintencionada, pero al final de cuentas hay un problema en la comprensión de la información y que, bueno, pues esto perjudica a los consumidores de la información, ¿no? En este sentido, a mí no me gusta ya tanto el término infodemia, precisamente por esta similitud que se le da a la fake news o a la mentira malintencionada, porque, bueno, infodemia me parece que lleva detrás una acción legítima de la OMS para salvar vidas, ¿no? Es como despejar del mundo informativo todo este contenido basura que impide que la gente tenga acceso a información que puede salvarle la vida, ¿no? Entonces, me parece que esta intención está un poco perdida si lo usamos como sinónimo de la fake news o de un clima de mentiras en la información. Pues no solamente el concepto de infodemia está perdido o está ahí como que medio extraviado, hay como que anda deambulando entre entre varios conceptos, sino que muchas veces es utilizado antiéticamente o poco éticamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando el concepto infodemia se utiliza también como una herramienta para descalificar o para atacar a ciertos enemigos políticos o de cualquier índole? Digo, me ha tocado ver a Donald Trump, por ejemplo, descalificar a medios de comunicación o a rivales políticos acusándolos de que están generando, que están difundiendo infodemia. Ese concepto de infodemia no solamente anda como medio perdido ahí entre otros conceptos, sino que de repente también es mal utilizado, es manipulado y en ese caso pues es utilizado de una manera antiética. A partir de este planteamiento, hay una generalización, me parece a mí, particularmente en México, que tiene un fuerte problema de comunicación. Los medios tradicionales, pero también los medios sociodigitales, han caído en un manejo inmediatista, por decirlo menos, de la información y la mayoría de las veces incluso sin confirmar la veracidad de la información.
Recordemos el caso del primer muerto que no había muerto de coronavirus en México, que las redes y que algunos medios tradicionales difundieron, dando por hecho cuando no había sucedido este deceso, ¿no? A veces queda la impresión de que la velocidad de la información deja mucha necesidad de ser calificada con mayor calidad, con mayor rigor, ¿no? Sí, y ahorita que hablas del rigor, me parece a mí que estamos falseando el método, o sea, no hay un rigor de método en el ejercicio periodístico y los medios de comunicación tradicionales, qué decir de los sociodigitales, pues tampoco están haciendo mucho énfasis en que sus trabajadores y ellos mismos en sus líneas editoriales pues lo lleven a cabo, ¿no? En este sentido, me parece importante un debate entre el manejo ético del ejercicio periodístico, pero también de la puntualidad del método del ejercicio periodístico, ¿no? Tendrían que ser dos cosas que se vayan trabajando a la par si queremos conseguir pues, un contexto comunicativo medianamente confiable. Sí, y aquí en medio estaría como que el concepto de periodismo, ¿no? Así como aquella actividad profesional, ya en una definición muy canónica, en donde un profesional de la información acude a la realidad, acude a un acontecimiento, toma información del entorno y la convierte en noticia, ¿no? Pero hay otras definiciones, ciertos conceptos de información que la entienden como una red de intereses, que están ahí como que operando, y aquí habría que ver, en tal sentido, esta infodemia, ¿a quién estaría perjudicando más? ¿Y quién estaría ganando con la difusión de una noticia, de una información imprecisa, ¿no? Ya en el tema de la ética, ¿no? Hay quien gana y hay quien pierde. En ese caso, ¿quién tendría el interés por difundir una información? ¿Qué ganaría, no? ¿Qué ganaría alguien, un medio periodista, por soltar una información imprecisa, falsa, errónea, etcétera? Sí. A veces yo tengo la impresión de que la velocidad de la información es un factor que en los últimos tiempos se ha vuelto determinante. Por querer dar la primicia, no se confirma del todo y salen mentiras, fake news, bulos, paparruchas, por un lado. Aunque por el otro lado también esta cuestión ética que mencionas, ¿no? Hay una lógica en el prestigio periodístico por dar la primicia, pero también los medios, me refiero a la industria, no a los dueños, a los administradores de los medios de comunicación, que tienen en condiciones muy limitadas a los periodistas, ¿no? Hay muchos periodistas que en realidad hacen lo mejor que pueden, sin embargo, la industria de los medios no tiene conciencia de los tiempos del trabajo, de los recursos materiales que se necesitan para hacer un buen ejercicio periodístico, ¿no? Sabemos de muchos trabajadores de los medios que tienen que presentar 2 o hasta 3 notas por día en diferentes plataformas auditivas, audiovisuales, textuales, que a la hora del ejercicio periodístico significa un verdadero problema, además de las limitaciones de recursos que pudieran tener. Y súmale el factor tiempo, entonces, pues tenemos los resultados que tenemos. ¿Quién pierde? Todos perdemos, ¿no? Todos perdemos. Pierde el medio, pierde la industria, me refiero, ¿no? Pero también pierde el periodista y desde luego que pierden los lectores, el auditorio. Vivimos en una aula donde la verdad es que hay mucha información, diría la OMS, hay mucha infodemia, pero no hay calidad informativa. Falta nivel, se ha privilegiado, me parece, la estridencia. En este sentido, yo creo que sí perdemos todos colectivamente, pero sí puedo identificar algunos ganadores, ¿no? O sea, no es el sentido de la pregunta, pero hay algunos ganadores. Por ejemplo, las secretarías, ¿no? Las fuentes oficiales de información que ganan, en el sentido de que el periodista, por estas exigencias de número de notas o de limitar el tiempo limitado, pues es para ellos más fácil recuperar el boletín que algún jefe de prensa les manda, las fotos editadas y ya con mensaje implícito que les mandan, y entonces hacer su nota de esa información, ¿no? Precisamente recuperar la información para hacer una nota
Y ahí perdemos el contexto, ¿no? Perdemos el contexto de esa información, perdemos el sentido que el periodista le puede dar si sale a la calle a investigar, si amplía las fuentes, si va confirmando y contrastando. O sea, ahí perdemos, los lectores, pierde quizá el medio, el periodista, pero ahí, por ejemplo, sí creo que hay una ganancia en estas instancias gubernamentales que tienen ya como muy articulado, además, este sistema del boletín, ¿no? Y del periodista boletinero. Claro, y en medio, pues hay otro concepto, el concepto de la opinión pública. Es decir, ¿qué pasa con una opinión pública en un entorno en donde hay información, pero por todos lados? Es decir, te llega información en tu celular aunque no la requieras, ¿no? Entonces, creo que ninguna civilización ha estado tan informada como la que tenemos ahora, pero habría que distinguir entre conocer y saber. Es decir, todo lo que nos llega de esa información, bueno, qué tan cierta es, qué tanto es infodemia, qué tanto hay falsedades, etcétera. ¿Cómo poder confiar en una opinión pública, pues, que se nutre de una información imprecisa, ¿no? Que se nutre de una información falsa, ¿sí? Yo también sería por ahí de esa idea, ¿no? De que sí, todos perdemos, pero hay unos que pierden más y hay unos que pierden menos, ¿no? Y hay unos que están ganando aquí. Muchas veces el periodista, prestigio, muchas veces las empresas, dinero, etcétera, ¿no? No sé. Habría como que muchos intereses aquí, pero podríamos englobar el gran perdedor en este jueguito, yo creo, a la opinión pública. Una opinión pública con exceso de información, ahora sí que como diría la Organización Mundial de la Salud, exceso de información, pero la calidad de la información, una opinión pública que no opera, que no actúa. ¿Por qué? Porque de entrada no tiene esas herramientas, no tiene la información. Sí. Entiendo el planteamiento, pero no estoy tan seguro de que las dependencias federales ganen, porque también sus propios mensajes son distorsionados. No pueden poner en la agenda como ellos quisieran las ideas centrales de lo que quisieran poner en la agenda nacional, ¿no? Muchas de las veces también son perdedoras. ¿Quién gana? Vamos, no sé, la mano que mece la cuna, ¿verdad? Y quién sabe si al final de cuentas gana. En el caso específico de la pandemia y la infodemia, hay mucha información que en realidad atenta contra la salud de las personas, que se ha circulado abundantemente. Muchos remedios pueden ser inocuos, pero hay otros tratamientos que pueden ser hasta peligrosos y que vulneran la salud de las personas. La mala información mata, es criminal. Particularmente el caso de la pandemia en la evidencia, pero en este sentido y en muchos otros, políticos, económicos, culturales también, causan daños perniciosos terribles a la comunidad, ¿no? Yo creo que por eso mismo se hace pertinente estar poniendo el ojo en el ejercicio periodístico. Es decir, todos podemos informar, todos podemos compartir algo que nos llegó por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, decir lo que a mi vecina le funcionó, etcétera. La diferencia con el periodista es que él no puede decirlo todo y lo que puede decir lo tiene que verificar y tiene que ser confiable. No todo es publicable, no todo es noticia. Y ese es el plus del ejercicio periodístico y que debe de sobresalir en este clima de la infodemia, ¿no? Y ahí, además del método, la discusión sobre la ética del ejercicio periodístico es fundamental, que en un contexto ideal, pues no tendría que ser, porque al estar ejerciendo una profesión, que no un oficio en el sentido romántico que muchos periodistas también lo consideran, al ejercer una profesión lo tienes que ejercer desde la ética de tu profesión, ¿no? En el sentido kantiano más puro y duro, el imperativo categórico de la moral, de aquello que lo que tú estás haciendo tiene como fin último el bien público, ¿no? Y creo que ahí es lo que hace diferente al periodista que pues a cualquiera que puede mandar una nota o subir un tuit o una imagen de la manifestación por la que va pasando, y creo que ahí es donde debe haber el punto de discusión. Claro, y así como hay o tendría que haber una ética en la generación de información, en el ejercicio periodístico, creo que también tendría que haber una ética en el consumo de noticias, en el consumo de información.
Digo, cada quien es responsable en primera instancia de lo que ve, de lo que escucha, a quién creerle, a quién no creerle. Y desde luego también habría una responsabilidad de cuestionar aquella noticia que por ahí nos llega y que se nos hace medio rara, o algo por el estilo, ¿no? Es decir, esa responsabilidad tendría que ser una responsabilidad compartida. El gobierno también hay reglas claras, y en los mismos periodistas, coincido contigo, que debe haber una ética que se haría guiando, ¿no?, en el ejercicio del periodismo, pero también, lo vuelvo a repetir, habría que ver al público, al consumidor, de qué tan buenos somos para acercarnos a la información, ¿no? Qué tan puntillosos somos para entrar en contacto con las noticias. Sí, los cínicos no sirven para este oficio, dice Kapuczynski. Pero me parece bien interesante el planteamiento que haces, ¿no? En esta idea del modelo canónico de Aristóteles, emisor, mensaje, receptor, y bueno, ya después con la cuestión tecnológica, los medios, pues todos los participantes de cualquier proceso de comunicación tenemos responsabilidades éticas, ¿no? Desde el emisor, los medios, los periodistas y, como bien señalas, también los receptores. Bueno, todos sabemos qué es lo que más se consume periodísticamente hablando en México, y es una vergüenza, pues, ¿no? Se busca más, decía yo hace rato, la estridencia, pero es también un poco el espectáculo, ¿no? Es un poco el vedetismo, la nota roja, ¿no? Quizás todo esto tiene que ser replanteado de parte de todos los involucrados en el proceso, y buscar, en la medida de nuestra participación, este mínimo de responsabilidad ética en la producción, en la distribución y en el consumo de periodismo, de información, ¿no? El show business, ¿no? Show Los, business. los cínicos no sirven para este oficio, pero a lo mejor sí para empresarios, ¿no? Me refiero es que hay una paradoja entre los intereses económicos del medio como empresa, ¿no?, como capital, y entre, pues, el ejercicio ético del periodismo, ¿no? Y a veces el periodista pues está atrapado entre este examen de conciencia y la exigencia que da dinero al medio, que además pues de ahí se paga su sueldo, ¿no? Es una paradoja que ha estado en constante discusión, pero que sí debemos de llegar a una conciliación, ¿no? Pero es difícil. ¿Cómo conciliamos la parte del negocio empresarial, de la industria de la información, con un ejercicio ético del periodismo? Aquí entran como muchas cuestiones, ¿no? Y también habría que ver, habría que depurar incluso, ¿no? Porque estamos considerando o estamos dando por hecho que gente que está en Internet o que está incluso en los medios tradicionales está haciendo periodismo cuando no está haciendo periodismo. Está trabajando con información, está generando contenidos, pero no necesariamente está generando noticias, está generando información periodística. Y ahí también habría como que mucha responsabilidad de nosotros como opinión pública, pues el tener las armas como para poder distinguir y como para identificar aquella información pues que no nos sirve, que nos perjudica, o que de plano tendríamos que poner ahí en un cajón y guardarla y no sacarla más, ¿no? Y cómo conciliar el ejercicio periodístico ético, empresarios éticos también, que por una parte pues ganen dinero o que de alguna manera sea un negocio, porque eso es una realidad, ¿no? Que el periodismo también es un negocio, y una opinión pública que se acerque a los medios, pero de una manera crítica, de una manera consciente, por así decirlo. Pues creo que muchas cosas tendrían que cambiar en este país como para que pudiéramos lograr ese equilibrio, y sobre todo creo que lo más importante que tendría que cambiar sería la cultura, ¿no? Es decir, ahí hay un elemento cultural, o hay factores culturales que están mediando, que están poniéndole un sesgo a la manera en la que estamos acercándonos a los medios de comunicación. Nuestra historia reciente, por lo menos en lo que va de este siglo, a mí me parece que hay una suspicacia fundada
de los consumidores de información respecto de los medios tradicionales de comunicación. Y esto ha hecho que un buen número de espectadores hayan migrado a las redes sociodigitales. El problema de los medios tradicionales ha sido un problema de credibilidad. Pero ojo, así se maneja académicamente, aunque credibilidad y verdad son dos cosas diferentes. Se puede tener credibilidad, aunque no necesariamente se esté planteando la verdad de las cosas, ¿no? La comunidad, me parece en general, la población ha migrado a las redes sociodigitales porque escucha lo que quiere oír, que no necesariamente tampoco es verdad. En algunos casos también es por cuestiones de credibilidad, pero no necesariamente se está diciendo la verdad. Pienso en toda la estridencia política de los diferentes partidarios, simpatizantes y opositores del actual régimen, que muchas de las veces presentan información con algún grado mínimo de credibilidad de acuerdo a su audiencia, pero que faltan también a la verdad, ¿no? Fíjate, eso es muy interesante en el sentido que las redes sociodigitales nacen como un espacio democrático, ¿no? Donde todos tenemos cabida, tenemos la oportunidad de hablar y de escuchar. Sin embargo, es uno de los lugares más excluyentes, ¿no? Tú navegas buscando afinidades y visibilizas o no escuchas al que piensa diferente, o peor, lo descalificas, lo ridiculizas y haces escarnio público de aquel que no es igual a ti, ¿no? Y bueno, estamos llegando al final de nuestro primer video y les voy a pedir a mis compañeros que, que puedan despedirse con una frase muy puntual sobre lo que hemos abordado en este tema. Pues ahora sí que yo sí soy como un idealista, tal vez como del periodismo. Yo creo que el periodismo no solamente tendría que informarnos, guiarnos, y darnos una información fidedigna, sino yo creo que incluso el periodismo tendría que mejorar en muchos sentidos nuestra vida, ¿no? Buscar el bienestar, dicho de otra manera. Sí. La comunicación es un recurso indispensable para todo el mundo. Y en ese sentido, todo el mundo necesitamos participar en que este proceso de comunicación derive en el bienestar común. Y bueno, la ciudadanía, los lectores son parte fundamental para que el ejercicio de la comunicación se acerque cada vez más a la verdad y a un clima menos hostil. Y bueno, esto ha sido todo en este primer video. Esperamos que les haya gustado. También esperamos que nos compartan sus opiniones en nuestras redes sociodigitales. Nos encuentran como Comunicación para el Bienestar en Facebook y en Twitter, y también en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse. El lenguaje. Las palabras. Construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentro. Somos comunidad. Somos actualidad. Somos comunicación para el bienestar.